bueno, deciros con toda la felicidad posible, ¿no?, que es un día muy especial para nosotros. Estamos llevando adelante un proyecto que se llama Aljamía, que tiene que ver con la literatura en traducción, y todos estos actos pretenden reunir a personalidades que tienen un potencial para el mundo editorial, en este caso, de aquí de Los Ángeles y de los Estados Unidos, ¿no? Tenemos con nosotros a una de las voces verdaderamente grandes, ¿no?, de la literatura actual mexicana. Esto naturalmente apenas se despega de cualquier estereotipo en el que podría, según el gusto, caer cualquiera. La medida de la obra de cualquier autor es la del lector, ¿no? Así que mi primera invitación es a que conozcáis, los que no conocéis la obra, pues que conozcáis la obra de David Toscana. Aquí hay una pequeña reunión que ha tenido la amabilidad de obsequiarnos, más otro que ya nos han pedido. O sea, ha sido un éxito increíble, David, ¿no? Así que, bueno, eso es una brevísima cortesía que debo, naturalmente, la parte más, digamos, pues protocolaria, es el agradecimiento a quienes habéis apoyado el lanzamiento de este acto, ¿no? En este caso tenemos pues dos consulados generales, ¿no? El Consulado General de México. Naturalmente, el hecho de que David sea regiomontano, ¿verdad?, tiene una conexión obvia, ¿no? Pero David, entre otros premios que ha ganado, y que después, haciendo como de solapilla de estas que he acompañado al libro, enumeraré, ¿no?, pues ha ganado, y es ahora mismo es el último ganador, ¿no?, el ganador vigente, digamos, del Premio Bienal de Novela Mario Vargas Llosa. Esto nos ha movido, por otras circunstancias que tampoco hace falta explicar, pero nos ha movido a pedir a David que por favor le hiciese un elogio, una laudatio, el formato que él elija, pero tener un recuerdo de esa persona cuyo premio ha recibido. En fin, yo creo que es un elemento importante en la carrera de cualquier escritor, y lo ha sido también en la carrera de David, ¿no? Esto nos hace agradecer al Consulado General del Perú, que también está aquí presente. Entonces, muchas gracias, Aida, muchas gracias, Adam, por vuestra presencia aquí. El Cónsul General del Perú, por esta circunstancia sobrevenida, ¿no?, de que, pues, habemos papam y este es peruano, ¿no? Y entonces, exactamente, eso es. Allá en el norte, ¿no?, en Chiclayo, ¿no?, pues pasó media vida, ¿no? Entonces ahora pues tiene ese protocolo, pero nos ha dicho que va a hacer todo lo posible para estar aquí, porque le hacía una ilusión grande que pudiésemos también, ¿no?, recoger, además, esa tradición que verdaderamente se ha mantenido siempre, pese a sobre todo las editoriales, que es la separación de la producción literaria de los países de una misma lengua, ¿no? Pese a esa generación de espacios estancos, ¿no?, que cada país o cada política editorial, más que para cada país, no tiene, pues está la vida misma de la literatura, ¿no?, de los lectores y de la gente que, como nosotros, venimos movidos por esta ilusión, ¿no?, esta inveterada manía de solazarnos, ¿no?, en la literatura. Y bueno, de eso hay mucho que decir en el caso de David, ¿no? Tenemos a Sara Kuzmich con nosotros. Aprovecho, Dios, doy las gracias a los dos, David y Sara, por estar aquí, ¿no? Sara, ella misma, es crítico literaria, o sea, es crítico artístico, es crítico, ha escrito las traducciones, ha hecho la traducción de David al polaco. Ella misma, bueno, ambos son polímatas, ¿no?, porque ella también tiene una carrera diplomática, David tiene una carrera ingenieril, en fin, pero de nada de eso vamos a hablar, ¿no? Nos vamos a quedar con esta interlocución que van a hacer entre ambos para recorrer, pues, lo que enuncia, que es mucho, el asunto del título, ¿no?, que es David Toscana, el mundo en prosa, ¿no? Queda entonces en manos de Sara el comienzo de este acto. Recordemos, hay una laudatio y después este coloquio que va a moderar Sara. Gracias, Gonzalo. Bien, antes de comenzar la conversación, y gracias por la presencia del señor cónsul y de mis colegas también del Consulado Mexicano. Gracias, Adam, me dijiste, ¿verdad? Sí, gracias por estar aquí. Y gracias también tengo que agradecerle a Perú, que tuvo la gentileza, la caballerosidad
de no pedirnos visa a los mexicanos. Suele haber una costumbre de correspondencia en las relaciones exteriores, pero de vez en cuando salen caballeros que dicen bienvenidos los mexicanos a Perú, y eso le agradezco yo mucho a Perú. En cuanto a este comentario que haría de Mario Vargas Llosa, y a veces me preguntan por esta relación última que tuve con él, si lo llegué a conocer, y nunca lo conocí más que como lector. Nos encontramos en varias ocasiones de hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Tengo una foto de cuando yo era muy jovencito y él estaba presentando la fiesta del chivo, y cuando ven la foto me dicen, ¿tú eres este? Sí, porque no estaba tan chavito, pero tenía cara de niño. Y nos encontramos así ocasionalmente. Vivíamos en Madrid, a la vuelta de la esquina, y nunca nos vimos. Nos separaba 50 metros de puerta a puerta, pero nunca nos alcanzamos a ver, más que pues hace 2 años en Guadalajara, cuando nos pudimos dar un abrazo, y cuando él tuvo la gentileza de escribir sobre mi novela. Pero más de esto, más que una relación personal, tuve una relación de lector de toda la vida con él. Y alguna vez dije que lo leí como lector agradecido, pero también como escritor que quiere aprender. Mario fue un maestro para los que queríamos ser escritores. Leer a Mario Vargas Llosa, desentrañarlo, verle todos los juegos, ver sus estructuras, cómo parecía que nos estaba hablando de algo y al rato ya tenía un asunto más personal, más familiar. Volvía a saltar al asunto, digamos, político, grandioso, y 4 líneas adelante estábamos otra vez en un asunto personal, familiar, íntimo, amoroso. Entonces, y uno decía, pero ¿cómo le hace para saltar de una cosa a otra, como si fueran simplemente olas que van marchando muy armoniosamente? Y por eso lo leíamos con lupa a Mario Vargas Llosa, desde el primer libro que leí suyo, que fue esta compilación de 2 libritos, pero que ya aparecía como Los jefes y los cachorros. Un cuento, ahora que siempre hablamos de las obras maestras de Mario Vargas Llosa, que si La Casa Verde, la Guerra del Fin del Mundo, La Ciudad de los Perros, pero a mí me marcó muchísimo un cuento que era mi primera lectura, y el segundo cuento de este libro se llama, yo diciendo aquí que me marcó mucho, sí, se llama El Desafío. Cuando hablo se me olvidan las cosas, pero cuando estoy solito me acuerdo de todo. Entonces, este cuento del desafío, que es tremendo, yo lo leía, y para mí era querer acceder a este mundo, no solo literariamente, pero me daba envidia leer el cuento. Si no lo recuerdan, tiene que ver con 2 más o menos muchachos que se retan a navajazos, y ya se tienen uno fastidiado con el otro, y ya llega el momento en que no lo pueden evitar y se citan en un lugar para matarse, o al menos para pelear con las navajas. Y hay un personaje que es el más viejo de todos ellos, que está por ahí, y al final, ¿se los voy a contar? No. Sí. Por si no tiene chiste mi comentario. Vamos viendo este personaje que siempre está empujando al muchacho. Y le dice, no seas cobarde, hazle así, le da consejos. Y hay un momento donde este muchacho ya está casi derrotado, y voltean a ver al hombre más viejo, y le dicen, dígale que se rinda. Y no. Hasta que pues terminan matándolo,
y es cuando descubrimos que era el padre del muchacho, y entonces uno dice, es un golpe muy fuerte, pero también es un mundo que cuando lo vemos en literatura, ese es el mundo que queremos ver. Y esto lo fuimos viendo a lo largo de las novelas de Vargas Llosa. Tenía, por supuesto, esto que no me acuerdo, Raymond Williams, que es un profesor aquí ya se retiró, de Riverside, sí, que fue amigo cercano de él, que fue uno de sus lectores más asiduos. Tuvo esto que le llamó el descubrimiento del humor, cuando llegó a escribir novelas como La tía Julia el escribidor, pero generalmente el Mario Vargas Llosa que veíamos era el Mario duro, el Mario, el escritor recio, como su última novela de los tiempos recios, el escritor que estaba siempre interesado en la historia, en la política, en los cambios sociales, que sus novelas tenían mucho de personal, pero mucho de político, histórico y social. Y llama la atención al final ya de su vida, cuando mucha gente le señaló ciertas posiciones políticas, llama la atención que Mario siempre estuvo del lado de la libertad. Y mucha gente quería verlo parado en el mismo lugar, aunque cambiaron los vientos. Y él sabía bien por dónde cambiaron los vientos. Él supo cuándo se podía alguien enamorar del proyecto cubano y cuándo había que retirarse de él. Y si uno mantenía la idea de la libertad, entonces, digamos que él no se movía, pero como se movía el mundo, mucha gente le señalaba, ¿por qué te pasaste al otro bando? No, yo estoy en el mismo. Y tuvo por eso esta fundación que se llama Fundación Internacional de la Libertad, que la siguen acusando de cosas y de derechistas, que si se junta con uno u otro, pero para mí lo importante fue la vocación de libertad. Y esta vocación se nota, si volvemos a sus novelas, vemos que las novelas no tenían una postura política. A veces parecía que estaba de un lado, mostraba simpatía por alguien de izquierda, incluso si pienso en tiempos recios, en la entrada parece que hay cierta simpatía con estos personajes un poco perversos, pero porque les da la palabra a ellos. Y es una habilidad de Mario. Mario no dice estos hombres son así, sino que estos hombres, claro, que se presentan a sí mismos y tienen su forma de seducirnos. Entonces, en la novela nunca pudiéramos identificarle una posición política. Le dio a sus personajes la libertad que necesitaban, y por eso son grandes novelas, por eso no son panfletos políticos. Y esto es algo que muchos novelistas deberíamos de aprender, no solo en su narrativa, sino en esa alma que estaba detrás de las novelas. Y bien, pues no me extiendo mucho, pero sí, muchas veces cuando él voltea hacia atrás de la historia, ve una historia que muchos no vimos. Y tuvo la sagacidad para verla, para narrarnos. Él es el que le termina contando a los dominicanos cómo fue la dictadura. Él es el que termina diciéndole a los guatemaltecos cómo fue toda esta parte de su historia, también de dictadores, de intervención de la CIA, de la United Fruit y demás. Entonces, él se ha sabido en Brasil, por supuesto, también se fue y se metió a Brasil. Entonces no fue un escritor netamente peruano, fue bastante latinoamericano en ese sentido, y Latinoamérica le debe mucho de esta visión del mundo, de este descubrimiento del propio mundo a Vargas Llosa. Y si tuviera pues aquí una copa, brindaba por él, pero al rato lo haremos. Al rato lo haremos. Muchas gracias.
todo lo estamos haciendo con timing perfecto. Pausa, entra al público. Sí. Entonces, bueno, pues ahora sí ya... Bueno, yo creo que a este tema de la libertad y la literatura podemos volver al final, porque es un gran tema de tu último libro, justo este que recibió este premio de la novela Vargas Llosa. Pero quiero empezar por el mundo en prosa. Tú reivindicas mucho este concepto de lo prosaico y cuando abrimos el diccionario de la RAE, la palabra prosaico tiene acepciones muy negativas, muy peyorativas. Prosaico es algo vulgar, algo vasto y de hecho hay toda una lista de palabras que son muy negativas. Y tú mencionaste, Gonzalo, esa cita bellísima de Pedro Salinas, lo poético, que es todo lo contrario, ¿no? Es lo sublime. Y hace unos días tuviste una conferencia en la Universidad de Irvine, justo la prosa y lo prosaico, donde estabas reivindicando que no hay que decir que la prosa es poética, sino que la prosa es prosaica y es una buena prosa. Explícanos, o sea, según tú, ¿qué es esa prosa? Sí, yo venía hablando a mí me daba un poco de rabia dedicarme a la prosa o no dedicarme a la prosa, pero saber que el adjetivo que le adjudican a la prosa es prosaico y tiene todas estas connotaciones negativas. En cambio, cuando dicen que algo es poético, entonces es grande, sublime, es bello y demás. Y cuando una prosa es buena, como no hay un adjetivo que colgarle, dicen que es prosa poética. Y resulta que no, que hay mucha prosa que no es poética. Hay que darle la dignidad a la prosa. Yo sé que no voy a poder luchar contra siglos de diccionarios donde lo prosaico es algo bajo, pero sí me encantaría pensar que la prosa, sin necesidad de ser poética, puede alcanzar grandes alturas. Que quiero pensar que Pedro Páramo es una novela hecha de prosa. No tenemos que colgarle el adjetivo poético, es prosa. Y lo que pasa es que la prosa se eleva el espíritu, la prosa es bella, la prosa tiene su ritmo y entonces la podemos aislar de la poesía. La prosa puede usurpar en el alma lo que normalmente hace la poesía. Hay poesía muy mala, por supuesto, y hay prosa muy mala, pero cuando una y otras son buenas, entonces pueden alcanzar esta altura. Y mencionaba yo en Irvine estos dos ejemplos, el de Pedro Páramo, y mencionaba el ejemplo de Nelly Campobello. Nelly Campobello, que es muy prosaica, es prosa lo que está haciendo. No hay ningún versito, no hay una búsqueda de la poesía, y sin embargo, en esa sequedad, en esa austeridad de Nelly Campobello, encontramos una sucesión de palabras que elevan el espíritu, que emocionan, que dices, hombre, esto es buenísimo. Se crean emociones, se crean imágenes y es prosa. Entonces, pues ahora lo dije brevemente, en Irvine me tardé 40 minutos en decirlo, pero más o menos esta era la idea de lo que mencionaste a Rulfo y a Nelly Campobello. ¿Y cuáles son tus otros padres literarios entonces, esos padres de la prosa, tanto en español como en otras literaturas? Sí, mis padres, si me quedo de este lado del mundo, ya mencioné a Rulfo, otro es García Márquez, otro es Onetti, otro es Donoso. Y si ahora mencioné a Vargas Llosa, yo le había entrado por el lado de la arquitectura de la novela. Yo a Vargas Llosa siempre le llamé el gran arquitecto de la literatura, pero cuando me voy a lo que es la prosa,
el ADN que se me contagiaba venía más bien por estos autores que menciono, que son Onetti, Donoso, Rulfo, García Márquez, y si me voy más remotamente al pasado, mi padre, que es el que reconozco más, pues que nunca lo he negado, pues, es Cervantes. Cervantes, sobre todo con el Quijote. El Quijote también me marcó de maneras distintas que con la prosa, pero la prosa en general del Siglo de Oro, la poesía del Siglo de Oro, es con la que he encontrado yo el ritmo de las palabras. Leo mucho teatro del Siglo de Oro en voz alta, y es cuando empiezo a sentir que las palabras tienen sonido, ritmo, significado, que algo puede concentrar una idea. Hay muchas formas para pensar que una prosa es buena o mala, pero la prosa mala, el primer síntoma es que habla mucho y no dice nada. Entonces, tampoco hay que ser telegráficos como si quisiéramos concentrar todo, hay que hallar el justo medio, pero estos serían mis padres de prosa y también de otras cosas. Donoso me da esta visión esperpéntica del mundo, donde los personajes siempre son un poco raros, un poco no tocan la realidad. Y Onetti lo que me da es un mundo opresivo donde parece que no hay escapatoria, como que las cosas son sórdidas. Y claro, quiero hablar sobre todo en español porque estamos hablando de prosa, y cuando hablo de otros autores, pues ya me llegan en forma de traducción la mayoría. Entonces, no quisiera hablar de otros, a pesar de que son a veces tan buenos prosistas que hasta las traducciones funcionan tan bonitamente como en el caso de los escritores rusos, Isaac Babel. Estaba Borges enamorado de Isaac Babel precisamente por esto, y Borges tampoco leía ruso, pero las traducciones nos llegan tan bellas que uno tiene que decir, uy, ya me imagino lo que era el original. Chekhov, es que Chekhov sí, más que la prosa tal cual, porque también lo leo como traducción, pero uno entiende muy bien los juegos de la concisión con Chekhov, donde en frases cortas dice mucho, donde en textos breves pasan muchas cosas, y no solo pasan muchas cosas, sino que hay muchos significados. Hoy en la mañana hablábamos de un cuento de Chekhov que se llama El monje negro, donde se habla de la locura, de la relación de familia, del talento, de la pérdida del talento, del drama que es perder esto, de muchos temas que concentra Chekhov, y es como una metralleta Chekhov, porque nos está disparando desde varios lugares, cuando aparentemente nos va contando apenas una anécdota y nada, tiene muchos significados más allá de la anécdota, que siempre digo, cuando nos juntamos con los amigos a tomar cerveza, a conversar, lo que hacemos es contar anécdotas y no trascienden, simplemente nos enteramos, nos divertimos y pasó esto y pasó lo otro, pero llevarlas a la literatura es darles significado, es comprender algo de nosotros mismos cuando leemos, es espantarnos de lo que nos espera. Hay muchas cosas que es lo que hace la literatura para trascender el mero hecho de contarnos una historia. Mencionaste Cervantes, y varias de tus novelas sí tienen muchas cosas cervantinas, muchos recursos cervantinos. ¿Puedes hablar más sobre tu relación con Cervantes? Sí, Cervantes dije que era mi padre, y es auténticamente mi padre, porque es el que, leyendo una vez Don Quijote,
tengo que decir releyendo, porque era el único libro que tenía en casa. No nací en una casa con libros, entonces tenía 2 libros en casa, era Don Quijote y Crimen y Castigo. Y pasan los años y siguen siendo mis... Sí, digo, a lo mejor ya no me hacía falta leer más, sino seguir releyendo eternamente estos 2 libros. Pero Don Quijote fue el que me dio la tentación de escribir, porque me pareció fantástico no solo la prosa, la historia que contaba, sino el personaje que dice: yo no quiero vivir en el mundo que todo el mundo ve, yo me voy a inventar mi propio mundo. Y para mí era el acto más grande de libertad que se puede dar. Decir: no, estos son molinos, oye, que son cabras. No, no son cabras, es un ejército. Y entonces, que Aldón San Lorenzo pues es una mujer ahí que medio corpulenta, que tiene hasta bigote y que sala bien los puercos. No, pues es una princesa maravillosa. Y todas estas aparentes locuras, pues uno dice: esto me parece demasiado sano. Eso es lo que teníamos cuando éramos niños y ya no nos dejan tenerlo de adulto. Entonces, ¿en qué momento nos sometemos a la supuesta realidad para ya no poder tener estos juegos quijotescos? Y dije: yo no lo sé, pero una forma de jugar a la irrealidad pues es escribir. Y me he puesto a escribir, y muchos de mis personajes viven en estos otros mundos. Visito el Quijote desde distintos ángulos, como Quijote como lector, Quijote como aventurero, Quijote como el que se pone proyectos que son tan grandes que no los va a poder acometer. Y por ejemplo, en esta última novela que me dijiste, pues es un Quijote lector, pero sabemos que el Quijote quiere emular, él lee novela de caballería y quiere emular a los caballeros andantes, y mi personaje lee novela rusa. ¿Y cuáles son los personajes que él quiere emular? Pues son borrachos, tuberculosos, asesinos, prostitutas, oficinistas mediocres, todo eso que supuestamente no deseamos en nuestra vida. Pero el personaje los ve como héroes literarios, como en vez de ser caballero andante, él dice: es que yo puedo tocar mucha humanidad si trato de ser como ellos, voy a ser mucho más humano. Y entonces por eso trata de emular a estos personajes que normalmente preferiríamos no hacerlo. En muchos de tus libros, el libro, de alguna forma, es el protagonista, la obsesión por el libro, la literatura, la metaliteratura, un bibliotecario en un pueblo perdido, un escritor que pierde una novela que está escribiendo, los cronistas. Toda esta obsesión por narrar. Siempre me recuerdo, hay una frase en un libro de Roberto Calasso, creo que sobre Tiepolo, donde aparece una frase muy, muy bella: el mundo existe para ser pintado. Y cuando yo pienso en tus libros, yo pienso que tú quieres decir: el mundo existe para ser narrado. Y en la novela que estás escribiendo ahora también, siempre hay esa obsesión por tener que narrar, tener que escribir. ¿Por qué? Sí, bueno, me encanta la frase, la voy a apuntar y la próxima vez voy a decir: pues como siempre he pensado, el mundo existe para ser narrado. Pero bueno, guárdenme el secreto si me escuchan con esto. Sí, me gusta mucho pensar. Como mi herramienta es la palabra, pues me gusta pensar en términos de palabras, en términos de historias, en términos de libros. Y pues tengo que hablar otra vez, caigo siempre con Don Quijote. Don Quijote era un lector. Y hay un autor ruso que dice: para el hombre con tendencia a la locura, alcohol y libros dan el mismo resultado. Entonces, pues sí, yo me emborracho con los libros, también con
también, pero en este caso estamos hablando de libros y me gusta mucho a la hora de escribir reflexionar sobre la propia escritura. Y por eso tengo algún libro donde, donde hay un personaje que se fija precisamente, hablábamos de la prosa, es un lector de prosa que se fija mucho en los detalles, en cómo se escribe, en cómo se usan los adjetivos, los adverbios, todo esto. Y hay otros libros que son pues homenaje a los propios libros, homenaje a la escritura y que al mismo tiempo que estamos leyendo, estemos pensando en la lectura. Le llaman metaliteratura y no estoy seguro que sea exactamente lo que estoy haciendo. Y si lo hago así como de refilón, porque mi intención es más que nada un homenaje a la lectura, a los libros y literatura y algunos escritores también. Luego la literatura como una vivencia, la realidad y la ficción. ¿Es la literatura ficción o es la realidad ficticia? Sí. La realidad desquiciada, usaste una vez. Sí, la idea de... Nunca me ha gustado pensar que las novelas son ficción. Y esto es por dos cosas. Uno, si volvemos a Vargas Llosa, conocemos muy bien este ensayo suyo muy famoso que se llama La verdad de las mentiras. Y es cómo a través de historias que aparentemente no ocurrieron, podemos decir muchas verdades. Cómo el significado de una ficción es verdadero. Entonces, yo a veces he dicho que si vamos a poner el caso más trillado, que es el asesinato de Kennedy, la gente que estuvo ahí no se pone de acuerdo en qué ocurrió. Entonces, ¿cuál es la realidad? Pues quién sabe, uno dijo una cosa y otro y otra. Entonces ahí hay una percepción. Pero si leemos La Metamorfosis de Kafka y leemos las primeras líneas, después de una noche inquieta, Gregorio Samsa amaneció convertido en un monstruoso insecto. Pues eso es lo que pasó. Entonces aquí parece que hay una verdad y que yo no puedo decir, no, es que se convirtió en una rana. Dice, no, ¿qué no estás leyendo lo que dice? Entonces ahí parece que estamos hablando de una verdad absoluta y que no podemos discutirla, podemos interpretarla de muchas formas, pero es donde digo que la ficción tiene también su verdad. Los antiguos griegos decían que eran las frases las que podían ser verdaderas o falsas, y entonces la ficción tiene mucho de verdad en ese sentido, y por el otro lado, donde yo lo veo, es que leer un libro es una experiencia real. ¿Por qué voy a decir que estuve perdido en un mundo irreal durante un tiempo? Leer, vamos a poner Los Hermanos Karamazov, es una experiencia mucho más contundente, sólida y real que estar aquí escuchándome a mí. Entonces, ¿por qué vamos a pensar que estar aquí es real y leer un libro es una ficción? Entonces, lo que más nos marca a los lectores es la lectura. Entonces, ¿es algo real o no es algo real? Yo digo que sí. Y ahí ya no me voy a meter en líos porque sería un tema muy largo, pero la imaginación es real, los sueños son reales. A veces despertamos de un sueño y decimos, tuve un sueño erótico. Entonces hasta el cuerpo responde a estas cosas. Hay una realidad de cada cosa que nos ocurre, y donde no me voy a meter en un lío es que así como hablé tan contundentemente de la realidad, también he dicho, la filosofía tiene 2500 años preguntando qué es la realidad y no lo sabemos. Entonces uso estas palabras porque no puedo echar mano de otras más certeras, pero pues cuando escribo es cuando pienso que
que quizá no hay ninguna frontera entre la realidad y la irrealidad. Lo especulo, lo imagino y lo cuento. Tus novelas son muy chistosas. No sé. Y hay mucho humor, hay humor negro, pero no quiero hablar de eso, aunque también es un recurso cervantino. Y detrás de este humor muchas veces hay una profunda reflexión sobre la condición humana. Y dos preguntas: ¿la filosofía hace la novela o la novela hace filosofía? Y si quieres luego hablar de toda esa reflexión sobre, por ejemplo, la libertad en tu última novela. Sí, buena pregunta. Si la novela hace la filosofía o la filosofía la novela. Y si me voy muy atrás, pues primero hubo historias que filosofía. Y de hecho, para los orígenes de la filosofía, los griegos, era muy importante leer a Homero, por ejemplo. Ahí ya había muchas cosas que intuitivamente, no en un método como los filósofos, pero intuitivamente salían muchas cosas. Cuando uno lee a los trágicos griegos, ahí están todas las ideas de la filosofía puestas. No es que se respondan, pero ahí está la duda sobre la justicia, sobre el ser humano, sobre la existencia de los dioses, sobre el destino, sobre la libertad o el libre albedrío, sobre la predestinación. Entonces, uno puede sacar todos los temas del drama griego y decir, hombre, de esto se ha ocupado la filosofía más de 2000 años. Entonces, yo creo que nos retroalimentamos. A los escritores nos gusta leer filosofía y a los filósofos, ojalá, les guste leer literatura. Y ahí es donde puede haber una simbiosis entre las dos. Yo creo que una literatura que no se acerque a la filosofía es esa que le llamamos light, banal, que simplemente cuenta historias. Si mencioné a Chekhov, lo vemos como de manera muy sutil siempre está cuestionando cosas. Dostoyevsky no es tan sutil. Dostoyevsky sí arma unas discusiones filosóficas entre los Karamazov o el mismo Raskolnikov o en los endemoniados. Tolstoy, por ejemplo, pues también tiene toda una idea que le podríamos llamar filosofía de la historia, cómo se hace la historia. Y hay otros que lo ven de manera más sutil, para que sea el lector el que se haga las preguntas, sin necesidad de que sean los personajes los que estén planteando directamente las ideas. Ahorita me vino, por supuesto, a la cabeza La montaña mágica, donde todo es una serie de discusiones filosóficas. Y esto funciona, contar historias y meter la filosofía sutilmente o directamente. Bueno, está Nietzsche, que escribió Así habló Zaratustra, que dijo, para decir lo que tengo que decir, mejor hago una novela. Entonces, ahí nos hemos repartido el pastel muy bien entre filósofos y novelistas o narradores, cuentistas, hasta poetas. Sí, la primera filosofía tal cual estaba en verso. Los primeros poetas griegos ya estaban haciendo filosofía. ¿Y la libertad? Toda esta reflexión, sí, alrededor de la libertad, en el peso de vivir en la tierra. Sí, la libertad. Había hablado de Don Quijote y del acto más libre. Y entonces, cuando comienzo a escribir esta novela, había una libertad quijotesca. Ya dije que es una novela que se ocupa de la literatura rusa, pero empecé a descubrir algo también muy literario que quería contar, y que era una razón por la que yo había
admirado mucho a los escritores rusos. Y es porque siempre fueron libres en un mundo que nunca ha sido libre. Rusia no fue libre con los zares, Rusia no fue libre con los, bueno, durante la era de la Unión Soviética, los bolcheviques, el comunismo, y Rusia no es libre ahora. Entonces, veía a estos escritores desde el padre de la literatura rusa, Pushkin. Pushkin ya fue exiliado porque escribió una que se llamaba La Oda a la Libertad, y el zar lo manda a llamar y dice, ¿cómo que libertad? Vámonos, y lo echa fuera de Rusia. Y los zares llegaron a prohibir la palabra revolución. No se podía escribir la palabra revolución. Entonces los astrónomos hablaban de órbitas, de circunvalaciones, pero la palabra natural para hablar de los planetas, pues desde el primer libro que habló de esto, eran las revoluciones de los objetos celestes o de los cuerpos celestes de Copérnico. Entonces estaba prohibida incluso para los astrónomos. Y cuando vamos revisando a todos los grandes autores rusos, vemos que los persiguieron, los desterraron, los torturaron, los mandaron a campos de trabajo forzados, les aplicaron una cancelación bárbara, los ejecutaron, fusilaron y los mataron de hambre, de frío. Entonces yo decía, tiene que ser grande la literatura para que uno se juegue la vida de este modo. Y el único que padeció menos, porque le tocó un momento histórico muy, muy correcto, pero se murió muy joven de tuberculosis, fue Chekhov. Pero Chekhov, qué bueno que nunca lo torturaron ni le hicieron nada de esto. Pero los demás autores, hasta Tolstoy, que era el gran conde, pues lo censuraron, lo excomulgó la iglesia y siempre estuvo vigilado. Cuando muere, se prohíbe cualquier manifestación pública, prohíben ir al entierro de Tolstoy. Como quiera se juntó la gente. Y hay casos muy conocidos. Sabemos que Ana Akhmatova, que era la gran poeta, vivía miserablemente en la pobreza, muy, muy desterrada. Amigos de Ana Akhmatova como Mandelstam, que no tenía acceso a publicar, pero se juntaban los amigos y él les declamaba los poemas para que los memorizaran. Pues él sí terminó muerto camino a Siberia. Y un caso muy, muy, muy conocido fue el de Boris Pasternak. Él escribe Doctor Zhivago, que ni siquiera es una novela política, pero es una novela que habla de la libertad individual, del ser humano como individuo, cuando solo se podía hablar en ese entonces del ser humano en la colectividad, y no le permiten publicar la novela. Pero para un autor publicar es tan importante que él se jugó la vida y le entregó el manuscrito a un agente italiano, y cuando se lo entregó le dijo: lo invito a mi fusilamiento. Entonces había que tener... Ahora, lo más bello de todo es que ¿por qué no mataron a Pasternak? No lo mataron porque era el más grande poeta. Nosotros lo conocemos como novelista, pero era el más grande poeta de la Unión Soviética, de Rusia y la Unión Soviética. Y digo, ni Stalin pudo contra eso. Matar a Pasternak es un pecado que no se iba a echar Stalin encima. Podía matar a millones de personas, pero a Pasternak no. Entonces, cualquier aire de totalitarismo que vean ustedes, empiecen a escribir poesía. Y, bueno, es que creo que los prosistas sí los mató. No sé cómo vamos con el tiempo, si quizás el público quiera preguntar. Sí, quizá podemos abrir, sí. Uh-huh.
¿Alguien quiere preguntar? Esto es un comentario, no una pregunta, pero lo de las palabras prohibidas, hay una lista de palabras prohibidas en la ciencia en estos momentos. Sí. Se han hablado de diversidad o equidad o otro tipo de cosas. La puedo enseñar, está en el Congreso, en los reportes del Congreso. Y de hecho las propuestas de investigación están siendo denegadas y sí, hay una lista de palabras que van a rechazar tu propuesta de investigación antes de que lleguen los revisores como yo. Eso. Ya, DEI, pero muchas más. ¿No? Te voy a decir, yo le doy la lista, es un... Bueno, en fin, no quiero. Hay un informe del senador Cruz, un informe del Senado del senador Cruz, en el que lista las palabras que buscaron para decir que la investigación de NSF era sesgada. Y literalmente es la palabra hispano, hispanidad, latinx, blanco, negro, equidad, en fin. Si quieres ver las palabras prohibidas, están en el público. Yo tenía una lista de palabras prohibidas, pero por razones distintas. Cuando hacíamos traducciones de series de televisión para toda Latinoamérica, entonces decían, bueno, había varias que no se podían usar, pero esto era más que nada una cortesía y no una prohibición. Sí. Pero esto es la financiación. Adelante. Sí. Perdona, me quedo con me gustó la última parte que mencionaste, en la tentación de la tiranía y de escribir la poesía. ¿Cómo uno puede, es una pregunta demasiado obvia de no hay edad para la poesía, pero ¿cómo desarrollas esa capacidad de escribir poesía? Porque pienso yo que a veces uno crece con una educación donde en la cual la poesía más bien es para personas que divagan y que no es muy concreta, no es muy realista la vida, ¿no? Hay que ser más concreto, no sé si prosaico, pero digo, pero la poesía, ¿cómo la sacas? ¿Cómo la descubres? ¿Cómo la puedes tú tentar dentro de ti la poesía, ¿no? Y pues, sobre todo los poetas que conozco, es gente muy dedicada a la poesía. La idea de la musa que pasa de pronto por ahí y que uno la puede atrapar suele crear mala poesía. En cambio, mis amigos poetas, desde jóvenes, y uno va a sus casas y ve la gran cantidad de libros de poesía que leyeron, quienes también asumen ellos como sus padres literarios, y al final había un poema antiguo que hablaba de cómo componer un poema, y entonces hablaba del metro, de la rima, de los versos, de cómo conjugarlos, y terminaba preguntando, el mismo poema decía, ¿y en medio? Y la respuesta del último verso decía, en medio hay que poner talento. Porque sí, a veces tenemos fama los escritores de bohemios, pero yo no conozco gente que trabaja tanto hasta fines de semana y demás, y estamos muy clavados con nuestro oficio. No, pero decía también que también uno crece, o mi generación no lo sé, o yo probablemente, con un poco el temor a la poesía, porque eso es para gente muy elaborada. O sea, tienes que dominar las formas, la conjugación, entonces no es un tema sino más lo de la poesía. No es un tema, por eso le digo, hay que dedicarle mucho. Pero como lector uno puede aprender a disfrutarla sin que se queme las pestañas. Ahora, después de leer mucha poesía, claro que puede salir la tentación de escribirla. No todos los que también leen y escriben después tienen algo que decir. No voy a hacer ahorita comentarios, pero por ejemplo, todos tuvimos, no voy a hacer comentarios y empiezo con... pero por ejemplo, todos
nuestros países tuvieron un poeta que nos compuso el himno nacional, Obvio. con mayor o con menor fortuna. Y todo es el mejor himno nacional del mundo, ¿no? De cada país. En cada país sí. ¿no? No tenemos himno nacional, nunca lo pusimos de acuerdo. Entonces, y entonces, pues hubo los poetas de la época y es difícil encontrar buena poesía, es una poesía patriotera y demás. En la mayoría de los casos, no estoy hablando por supuesto de Perú, pero los mexicanos a veces tenemos críticas con nuestro himno. Y aquí me refiero a que la poesía, lo que quería decir, también ha pasado por momentos. Y ha habido momentos en que la poesía se ha desinflado y se ha vuelto a inflar. Y tuvimos el siglo XIX en los países latinoamericanos, no fue así de la mejor poesía del mundo. Por eso nuestros himnos adolecen a veces de ciertas... ¿Hay colombianos aquí? Sí. Ah, porque, por ejemplo, ustedes pagaron el pecado de un presidente que se creía poeta. Varios. ¿Pero Belisario tampoco? No, el que escribió en Surcos de Dolores, Ay, oh sí, gloria inmarcesible, Núñez. Ay, es oh horrible. júbilo inmortal. Hay una Surcos de Dolores escritora del que bien siglo termina ya. XIX colombiana, Soledad Costa de Samper, que escribió a finales del siglo XIX una crónica en el periódico diciendo, bueno, sobre el himno nacional de Colombia, porque en Colombia dicen es el mejor himno del mundo, es pura poesía, es horrible. Ella dice, obviamente las estructuras son cuartetos, unos octosílabos súper así, súper amañados, porque para cantarlo hay que alargar la vocal y si no, no cuadra la métrica. Bueno. Y ella dice, escriban así, son a bases larguísimos, son los, uy, no sé, son unas cuantas estrofas, como 14, como 30, no sé, una cosa ridícula. Uno solo se logra aprender 2 estrofas en toda la vida, porque es, y entonces ella dice, escríbanlo y en un papel y recorten las tiras, o sea, cada verso, los recortan como en tiritas de papel, los meten en una bolsa de plástico, o bueno, en una bolsa, los sacuden y vuelven y rearman las estrofas y da igual, o sea, queda el mismo sin sentido y la misma cosa, y ella lo escribe como una, bueno, en una época además compleja en Colombia, en el final del siglo XIX, y fue pues muy criticado, obviamente, porque mancilló, ¿no? El himno, pero sí, ese himno es fatal. Bueno, no quería criticarlo, pero ahí estamos. No, pero como soy colombiana puedo criticar el himno. Sí, y yo quizá el mexicano. Pero, bueno, no sé si... Sí. Yo tengo una pregunta más sobre su proceso de escribir. Digo, después de múltiples premios de este oficio tan maravilloso que es la escritura, ¿eres muy estricto contigo mismo? Es decir, reescribes, vuelves a escribir. ¿Cuándo crees que dices, ok, ya estoy contento de liberar este texto, de decir, ok, ya se lo puedo dar, supongo, a tus editores y que empiece este proceso, otra parte, ¿no? Con la edición. Pero lo que quiero decir es, ¿eres muy estricto? ¿No eres tan estricto? ¿Cómo es ese proceso de un escritor, pues, de tu altura? No soy tan alto, señor. Pero sí, me gusta pensar que soy estricto conmigo, y no solo en la escritura, sino que buena parte de las novelas tienen un contexto. Si hablamos de esta novela donde interviene la literatura rusa, pues hay que leer muchas cosas rusas, hay que sacar hasta cartas de los escritores. Entonces te tienes que empapar mucho de lo que vas a escribir. Y claro que cuando lo escribes, hablé de que habrá formas distintas de entender lo que es buena prosa, pero para yo alcanzar lo que yo entiendo por buena prosa, sí soy muy estricto, leo, releo, y me gusta pensar que las versiones de mi novela más bien se van más. Hay un momento donde ya cuento la historia, y para mí paso a pulirla y debe más bien reducirse en tamaño
poner las frases justas, no soltar un adjetivo que no dice nada, cuidar mucho el sonido, y de hecho esa es la prueba final, poder leer mi novela en voz alta y que no suene nada mal, que no rechine por aquí, que no haya ciertas cacofonías, que no... una frase que de pronto se alarga, se siente cuando la vas leyendo en voz alta y dices, no, esto se alargó mucho, hasta se me fue el aire y ya perdió el ritmo. Entonces hay que buscar siempre el modo. Y sí, pues leo, releo. Tengo la ventaja que no tienen los pintores, que de pronto ya no pueden deshacer lo que hicieron, pero la escritura es muy noble en eso. Siempre se puede estar, si tienes una versión, vas guardando las novelas, versión 1, 2, 3, 4, y si sientes que algo había en la 4 que es mejor que en la 6, pues puedes volver, releer y decir, sí, esto está mejor. Y entonces, esto de la escritura espontánea, quizás se le da a algunos escritores, pero yo tengo que trabajar más que de lo que sería un escritor así de talento, que todo le sale a la primera. Es muy difícil para mí esto. Pero como experiencia de lector, digamos, debo decir, añadiendo a eso, que todo ese esfuerzo queda de puertas para adentro, porque el que lo lee de fuera no encuentra ni un gramo de refitolerismo, de pedantería, de nada, ¿no? Y si hay metaliteratura, desde luego uno se la tiene que componer como crítico y de lo más fino para encontrarle que lo encuentra, pero que no está mostrando la voluntad de estoy citando no sé quién, no estoy citando no sé cuántos, ¿no? Después llega el especialista que le saca a uno la cita y todo eso, ¿no? Pero que la lectura, ese es, por ejemplo, uno puede leer cosas tuyas, El Ejército Iluminado, por ejemplo, se lee como con esa espontaneidad con la que un lector cualquiera, digamos, puede leer El Quijote, ¿no? Después, claro, hay mundos como hay lectores, pero no expulsa, el texto no expulsa a nadie, ¿no? Sí, la cosa del trabajo es que parezca que es fácil. Entonces, sí, cuando alguien lo lee, dice, ay, esto yo también lo puedo hacer, ¿no? Pero es alcanzar esa que se llama la difícil sencillez. Sí. Quisiera hacerle una pregunta a Sara, si nos pudieras hablar un poquito sobre el desafío de la traducción del español al polaco, cuáles fueron tus motivaciones para hacerlo, qué éxito o qué difusión ha tenido la novelística de David en polaco. Si nos pudieras hacer unos comentarios sobre eso, creo que sería muy interesante. Bueno, brevemente. Y si hablas más fuerte. Sí, David es difícil de traducir justo por este cuidado que tiene esta prosa, que es muy concisa, muy densa, muy condensada. Y hay mucha, bueno, no quiero hablar de poesía, pero siempre pienso en poesía porque hay mucha tensión entre palabras y entre frases. Entonces es muy difícil traducirlo, captar. Y luego, siempre lo niega, pero es muy visual. Y para mí, que soy pintora, sí crea imágenes muy pictóricas con palabras. Eso también es muy difícil. En polaco tenemos mucha influencia del latín, sobre todo desde el siglo XVI. Nuestra sintaxis tiene mucha influencia, pero es una lengua eslava. Tenemos muchas palabras prestadas del latín, pero tenemos también palabras eslavas. Entonces uno puede jugar con estas cosas. Pero polaco a veces es más redundante o es más largo. Obviamente tenemos muchas más consonantes que vocales. Entonces no es tarea fácil, pero es muy interesante. Pero ahora di cómo me recibieron. No, eso la decía novela. horroroso y preferiría no hablarlo. Bueno, primer libro sí, tuvo buena, el último lector, buena recepción.
El problema es con, David escribió un libro, La ciudad que el diablo se llevó. Gran libro. Es un gran libro, realmente. Es un libro que tiene también ciertas conexiones con el peso de vivir en la tierra. Es un libro, ¿quieres contar un poco? Es un libro muy controvertido en Polonia porque el libro comienza, es un libro muy polaco y muy mexicano al mismo tiempo. A David siempre le obsesiona la muerte, el fracaso, la derrota, las ruinas, unos personajes y sacados de quicio que están transgrediendo su realidad. Y entonces ese libro comienza en una Varsovia en ruinas, en 45, cuando ya se fueron los alemanes y están llegando los soviéticos. Y no hay nada, porque Varsovia quedó en ruinas en 85%. Y entonces hay 4 tipos muy raros, como casi todos sus personajes, que no nos gustaría conocer en la vida cotidiana. Pues un cura medio raro, un enterrador, por ahí algún tipo que tiene cosas robadas en una tienda. Bueno, una serie de personajes muy raros que se salvan de manera casi milagrosa, porque los alemanes, los últimos alemanes que ya se iban después de la caída de la insurrección de Varsovia, los alemanes tenían fusilaban todo el tiempo. De hecho, en la insurrección mataron 200.000 personas. Pero fusilaban, por ejemplo, 100 personas en la calle, así de improviso. Y uno de los personajes comienza a contar en alemán y dice, momento, yo soy número 101, 102, ¿no? Entonces, somos 104. Sí. Y entonces los alemanes y los dejaron ir, y esos tipos casi no lo creen, que de pronto se salvan. Y pues se entregan a un festejo, comienzan a festejar la vida. Bueno, buscan vodka, muy complicado, y comienzan a festejar, a reunirse, no hay cantinas, no hay nada. Entonces es como un viaje por estas ruinas, en esta Varsovia que no existe, es un cementerio, donde ellos pues festejan, hablan. Hay un tema judío muy fuerte también allá. Y todo esto es muy controvertido en Polonia porque nosotros que acabamos de salir del régimen comunista en 89, donde no se podía hablar de la insurrección de Varsovia, donde había mucho exilio político en Francia, en Estados Unidos, y donde se perseguía también a los insurgentes de Varsovia, donde los comunistas asesinaron muchos supervivientes, muchos héroes, algunos generales que lucharon en ejércitos extranjeros, contra alemanes, en Francia, en Inglaterra, y los que regresaron han sido asesinados en Moscú, en Varsovia. Y entonces, ahora que tenemos esos héroes que llevan 100 años, hay algunos editores que tienen miedo de que el libro, que es un libro con mucho desparpajo, con humor negro, se roban el corazón de Chopin, que está en Cognac. Entonces, es un libro que sí tiene ciertas cosas casi blasfémicas, humor negro, pero tiene también mucha lírica, mucha belleza, todo el tema judío, hay antisemitismo y hay mucha nostalgia por lo judío. Entonces es un libro que uno, como con otros libros de David, no se ríe mucho y hay cosas absurdas, pero luego también es un himno realmente es como una cosa que nosotros tenemos en nuestra literatura que se llama Tren también, como una canción mortuoria para Varsovia. Es un homenaje, pero hay que entenderlo. Y viene un mexicano y con ese humor comienza a tocar temas que los polacos tenían miedo de tocar. Y además nosotros somos muy libres, ya para terminar, en nuestra poesía. Somos expertos, tenemos grandes poetas, tenemos poetas premios Nobel, y en el ensayo. El novelista no es tan libre. El novelista tiene que narrar de manera heroica, porque nosotros sufrimos mucho, somos muy heroicos, luchamos muchísimo ahora como están luchando los ucranianos, y entonces pues uno no puede andar contando. Por ejemplo, Gombrowicz, que se atrevía, cada vez que vienen políticos un poco más nacionalistas, pues echan a Gombrowicz de la lista de las lecturas, y luego Gombrowicz vuelve. Entonces creo que tenemos problema con este humor y con ese tema que no pudo ser muy
alabado y festejado, como somos el país siempre en guerra o en amenazas de guerra. Entonces, a mí me duele mucho que este libro no salió. Creo que es un libro muy mexicano, pero que es un libro que necesitamos también para hablar ciertas cosas polacas. Y ese libro, de manera absolutamente magistral, a veces en una frase, es como un dedo en la llaga, toca algo que creo que un polaco o no se atreve o tendría que escribir páginas y páginas. Entonces yo espero que algún día se pueda, porque la traducción está y bueno, o es el miedo de los editores. Y la traducción es muy buena. Se conoce que se aman. Y para terminarles, el libro tiene un título muy chistoso porque el título es diferente en polaco. Y primero existía el título en polaco. En polaco es upić się warto, que quiere decir emborracharse vale la pena. Exacto, sí, literalmente ese es el título. Es un antiguo tango judío de antes de la guerra, muy chistoso porque hay 4 tipos que cantan de manera muy muy seria que nada vale en la vida, que no vale la pena enamorarse, no vale la pena amar, lo único que vale la pena es la vida no vale nada. Sarita. Gracias, tocaya. Muchas gracias por la invitación, Gonzalo. Muchísimas gracias. Y además hemos estado en contacto en los últimos días sin conocernos. Yo he escuchado mucho a David Toscana, Juanito Casillas, el doctor de Santo Toribio, es testigo. Entonces cada vez que lo escuchamos, desde los primeros años, hoy estaba revisando algunas de sus dedicatorias, pues llevamos algún tiempo de conocernos. Y me da muchísimo gusto que no te repites. Te escuché en Los Ángeles, te escuché en Irvine, hoy en mis 2 clases en la mañana, te escucho ahora. Y no la impresión de que escribe bien. ¿Qué es escribir bien? Hay mucha literatura bien escrita que no te dice nada. Sí que es correcta, punto, pero no trasciende. No te toca, no trasciende. Entonces, la clase que le dije yo a mis estudiantes me gustó, porque ahora hay más escritores que lectores, ¿eh? Entonces, primero comprobaste que eres un gran lector y que te lo tomas muy en serio, aunque no pareciera, es chiste. Y además todas tus lecturas y tus rusos metidos en Monterrey y tu lontananza ya con ese poeta local que sigue escribiendo ahí, que no sé qué decir. En fin, pero me gustó mucho, que además, para no repetir lo que aquí se ha dicho, que cuando en la clase de culturas originarias un grupo habló de las lenguas que se hablan en Guerrero, ahí yo aprendo mucho con mis alumnos porque habló del lugar de los libros, de una frase de la Musgo, y tú con esa espontaneidad ya tomaste la palabra y ahí supe de tu origen, una parte de tu origen, aparte del Toscana, que el Videgaray, ¿sí? Que viene de Guerrero, y que tú tuviste una explicación muy interesante y al rato sacaste la Biblia en los 2 idiomas, bueno, en lengua musga. Eso me gustó muchísimo. Entonces, esa manera de cómo ha sido creciendo, bueno, no sé si sea la palabra que sea, da miedo hablarse, para no decir frases comunes, desde un principio. Yo no conocía las bicicletas, pero nos metimos con las bicicletas y como con esa bicicleta a los Ray Williams ha sido por toda tu narrativa. Fuimos testigos de la entrega del premio, El peso de vivir en la tierra, cuando había escritores muy fuertes esos días del premio. Pues estamos nerviosos todos ahí con Cristina Rivera Garza, en fin, pero esa manera de ir combinando tus lecturas con tu escritura, eso que escribes en Milenio, periódico Milenio, en el laberinto de Milenio cada 15 días, tus toscanadas, ese último escrito sobre estadísticas literarias, el uso de la coma, el último lector, el bibliotecario, que lo que no sirve lo tira al sótano de las cucarachas. En fin, son tratados de escritura. Entonces mis alumnos hoy estaban así escuchándote y con muchísima atención, y me han estado escribiendo durante la tarde de cómo, además de leer a ustedes, a los escritores y a las escritoras, y además me encanta que hayas mencionado a Nelly Campobello. Yo siempre te pregunto, bueno, no siempre, los días te pregunté, ¿qué no lees a las escritoras? ¿Qué no lees a Sor Juana? Que escribía en sus ratos libres.
Estaba muy ocupada, era contadora del convento, era la economista, era la archivera. Por el torno entraba el chisme del pueblo, de la ciudad. La visitaba el padre Quino, ahí conversaba y a veces medio peleaba con Carlos de Sigüenza y Góngora. En fin, entonces uno te pide más, uno te pide más. Y tú con ese sentido del humor respondes. Y por último, ahí me voy a citar, me veo muy mal, pero me gustó mucho, que le dije a David, es el primer escritor que llega a la casa que no es un inútil. Porque arregló la ventana, porque sí, porque es ingeniero y haces ingeniería con tus escritos. Entonces juntar esa manera de vivir en la tierra, con tus astronautas ahí en Monterrey, Dostoyevsky, Tolstoy, Chekhov, en fin, me encanta. Entonces estamos aquí después de escucharlo toda la semana, ¿sí? Y que además su sentido del humor, desde que la entrevista con Maite Zubiaurre en UCLA y luego cuando nos hablaste en Irvine, pues es como un tratado, yo le digo a mis alumnos, es como una ética de la escritura, que se combina, una estética de la escritura, que se combina con una ética de vida, ¿sí? Porque consideras, no le metes nunca trampa a tu lector, lo desafías, pero no le metes trampa. Entonces yo digo de David Toscana, el que la hace, la narra. Muchísimas gracias. Gracias. Sí. No termina. No, yo pensé que terminaba Sara, pero si tienes un comentario. Sí, quiero aprovechar antes que te vayas. 2 preguntas, rápido. ¿Cómo se da esa transición de la ingeniería a la literatura? Y lo otro es, ¿qué tan difícil fue que te publicaran? Y si ese proceso como para encontrar una editorial no impactó en ese sueño de ser escritor. Esos 2. Sí. No, la transición no es complicada porque ahora solemos pensar que los escritores estudian letras, pero si uno echa el ojo hacia atrás, los escritores eran médicos, eran ingenieros, eran abogados, eran militares. Entonces, la relación con los libros es independiente de una vocación de escritor. Y yo siempre dije que yo tenía una profesión y una vocación. Y la profesión era la de la ingeniería. Hay un momento en donde ya se vuelven un poco incompatibles. Una se vuelve muy celosa de la otra. Y por supuesto que la que dejé, para desgracia de mi bolsillo, fue la ingeniería, porque bueno, hoy solo te arreglé una ventana, pero yo era mejor ingeniero que escritor. Entonces, y sin embargo prefería escribir que seguir en aquel mundo. Entonces, y la parte de la publicación no es que fuera difícil porque paso de ingeniero a escritor. Era difícil porque vivía en el norte de México, donde no había editoriales, y entonces había que ir a hacer relaciones públicas al centro. Y la primera vez que fui con mi manuscrito me dijeron, es que en Monterrey no hay escritores. Y le dije, bueno, ¿y yo qué soy? Entonces toma mi manuscrito, échale un vistazo y así ya soy de una generación de varios escritores del norte que comenzaron a publicar y esa dificultad inicial ya se resolvió. También hay una cosa que por justicia prosaica en este caso vamos a decir, ¿no? Sí. Antes lo mencioné y quiero hacerlo ahora, ¿no? Es la gratitud de quienes habéis hecho posible también este acto hoy. Esta pequeña tournée, efectivamente, que ha hecho David, ¿no? Aquí en California, y no quiero dejar de mencionarlo porque nos hemos corrido todos los anuncios de los otros para que se pudiese divulgar en lo posible, ¿no? Y entonces, pues, la gratitud va a la Asociación de Mexicanistas de la Universidad de California, en particular a Sara Poterrera, muchísimas gracias. Estás aquí además con nosotros, ¿no? Que de la Universidad de Santa Bárbara, ¿no? De la Universidad de California de Santa Bárbara, a Jacobo Sefami, el profesor de también lo hemos mencionado, de la Universidad de California, Irvine. Después estamos con Iván Aguirre, con quien has estado en Riverside, ¿no? Sí. Y también a Maite Zubiaurre, que también ha salido mencionada, ¿no?
en UCLA. Todo este ha sido un grupo extraordinario que ha apoyado toda esta aventura y nos ha hecho sentir como parte de ella en esta voluntad común, ¿no? de traer a nuestro querido David aquí. Agradezco también y gracias, Gonzalo, gracias al Cervantes y el Cervantes, que siempre tiene la cortesía de un vinito que nos está ahí estamos. esperando. Gracias.